adelante, Josué. Bienvenidos todos los santos, hermano Josué. Adelante, hermano Josué. Aleluya, mis santos queridos, amados, qué bueno estar otra vez juntos. Este sábado, la semana pasada pues no pude estar, pero pues al final sí pudimos estar de alguna manera, al final aunque sea un ratito, para decir amén. Pero este mensaje es bien interesante, como vimos el sábado pasado, un mensaje que no esperamos escuchar. Yo no esperaba escuchar un mensaje así alguna vez, ¿verdad? Pero definitivamente se ve que el Señor quiere todo nuestro corazón, ¿verdad? Todo lo que, si de verdad nosotros consideramos la salvación completa que Dios efectúa, nos podemos dar cuenta de que Dios nos salva inicialmente, empezando por nuestro espíritu humano, y luego el viaje se extiende por toda nuestra alma, lo cual dura toda nuestra vida. Y eventualmente va a abarcar nuestro cuerpo humano, glorificándolo para que sea un cuerpo semejante al de Él. ¿Cómo es un cuerpo semejante al del Señor? Al menos podemos decir un par de cosas. Una es que, estando las puertas y ventanas cerradas, el Señor ya resucitado pudo aparecer o entrar en la habitación sin que le abrieran la puerta o la ventana. Eso es un cuerpo glorificado. Por otro lado, Él pudo ascender, ¿verdad? Y llegar a la diestra del Padre, donde está sentado, como cordero recién inmolado. Entonces, solo para decir un par de características, y podríamos decir otras. Sin embargo, no es el énfasis de este mensaje, sino la segunda etapa de nuestra salvación, por decirlo de una manera. La primera etapa fue regenerar y llenar nuestro espíritu, que es esa lámpara, ¿verdad? Que tiene esa luz maravillosa. Sin embargo, está la segunda etapa, o el segundo lugar donde Dios quiere efectuar esta salvación maravillosa, y esto es en nuestra alma, llenando todo, ¿verdad? Nuestra voluntad, nuestra mente y nuestras emociones, lo cual es algo fundamental y es de lo que se trata, es de lo que nosotros experimentamos durante nuestra vida. Pero debemos tomar en cuenta siempre que esto requiere nuestra cooperación. La primera parte, la que hizo el Señor, fue una parte muy extensa. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre, pues, fraguó un plan, ¿verdad? Y la manera en que podía lograr este plan. El Hijo, por medio del Espíritu, también hizo su parte, ¿verdad? Que fue ser encarnado, salir de la eternidad, entrar en el tiempo, tener un vivir humano, pasar por la muerte, resucitar, ascender, y ahora se imparte. Pero en esa impartición divina, y como oraba nuestro hermano Edgar hace un momento, ¿verdad? Que estamos abiertos a ese fluir, y debemos estar abiertos a ese fluir. El propósito o la manera en que su economía se cumple es por medio de que los seres humanos nos abramos a su impartición divina. El Señor se imparte desde nuestro interior como vida, pero en este camino no solo quiere estar en nosotros como vida, ¿verdad? Porque todos los creyentes alrededor del mundo, todos aquellos que han creído, tienen a Dios como vida, pero no todos lo tienen como su persona. Y eso es muy diferente, muy diferente. El Señor Jesús experimentaba al Padre y lo tuvo como su vida, pero lo tenía como su persona. ¿Qué significa eso de tener a Dios como su persona o al Padre como su persona? Nos pone un ejemplo en la oración del Getsemaní. En esa oración, el Señor Jesús primero se queja o hace un clamor, ¿verdad? Pasa de mí esta copa. Pero viene esta frase: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es tener al Padre no solo como vida, sino como su persona. Hoy día nosotros participamos de esta misma experiencia, pero con Cristo. Lo recibimos cuando fuimos salvos como nuestra vida, pero diariamente elegimos tomarlo o no como nuestra persona. Teniendo este tipo de oración en cada reacción y en cada decisión: que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Y eso es muy diferente. Este mensaje habla acerca de nuestras ocupaciones. Esto es muy interesante, muy interesante, porque el decidir a qué dedicarnos incide mucho en un asunto muy especial. Porque se habló la semana pasada de los tipos de ocupaciones y lo que incide y qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y muchos nos sorprendimos y nos dimos, yo mire lo que me estoy dedicando o lo que quiero dedicarme en algún momento. Y nos encontramos con esta clase de mensaje tan particular. Pero ¿qué es el asunto? ¿Por qué la preocupación por esto de lo que nos estemos ocupando? Porque dependiendo de lo que elijamos como ocupación, nosotros vamos a estar libres o no de la influencia del dinero. Y esto no lo olvidemos, porque de esto se trata. De que nosotros como santos, como creyentes, como hijos de Dios, no debemos vivir cautivos por la influencia que ejerce el dinero. ¿Qué influencia ejerce el dinero? El dinero tiene la capacidad de convertirse en un ídolo. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero el dinero se convierte en un ídolo. Cuando tenemos nosotros en la bolsa unos $5, nos sentimos seguros. Pero si no tenemos nada de dinero en la bolsa, nos sentimos inseguros. Es que puede pasar algo, ¿verdad? Entonces nosotros no confiamos en Dios, sino confiamos en el Dios dinero. Por un lado, ¿verdad? Por otro lado, tiene cautivas a muchas personas pensando cómo obtener dinero, cómo generar ganancias. Ese es un asunto. Pero dentro de las ocupaciones, el tema es que algunas ocupaciones causan a otros empobrecimiento. Y ese es el principio latente en este mensaje, que la actividad económica a la que nosotros nos estemos dedicando no debe empobrecer a otros. Entonces vamos a entrar en este mensaje. Lectura bíblica para esto es 2 de Tesalonicenses 3, versículos 10, 11 y 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta en qué actividad estemos involucrados. Ahora bien, si ya están involucrados en una cierta actividad económica, pues simplemente debe considerar la manera de seguir adelante. Ahora también, si vemos hermanos o hermanas que están involucrados o involucradas en alguna cierta actividad económica que estamos aprendiendo hasta ahora, que al Señor no le agrada, tampoco debemos juzgarlos, ¿verdad? Venía hace un ratito de hacer una pequeña compra que mi esposa necesitaba para entregar un pedido de pan. Entonces quería un papel para poder envolver la orden, y fuimos caminando. Y entonces en una casa abren la puerta y está una mujer llena de tatuajes, ¿verdad? Existe un estigma, ¿verdad?, acerca de las marcas en la piel. De cualquier forma, a cualquier persona, nosotros a todos recibimos, a nadie juzgamos. No podemos ser aquellos que juzgan, especialmente a las cosas que ya están hechas. En este caso, hablando de las actividades económicas, no debemos juzgar a nadie. Es importante aprender los principios, ser fortalecidos por el Señor, edificar una vida de oración, de leer la palabra de tal forma que tengamos la fuerza y la fortaleza para tomar decisiones. Cuando regresaron en cierta cautividad del pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Zorobabel, bajo el liderazgo de Esdras, de Nehemías, el pueblo de Israel venía de 75 años, casi 100 años, de estar cautivos. Entonces toda la gente que regresó había nacido en el cautiverio.
no sabían de la ley de Dios, no sabían cómo debían comportarse. No eran personas ni siquiera que ofrendaban, que daban lo que correspondía darle al Señor. Habían problemas por eso, pero también habían problemas porque se habían casado con personas ajenas al pueblo de Israel, y la cultura y la ley de Dios para su pueblo en ese momento prohibía la relación con personas de otras naciones. Entonces esta gente en realidad tenía que negarse y renunciar a esas familias que no eran, a esas relaciones que no eran agradables delante de Dios. Pero no fue de un día a otro que tomaron esa decisión, sino que ellos fueron nutridos por la palabra. La palabra se les enseñó. Entraron en la palabra, entraron en comunión con Dios, y en algún momento tuvieron la fuerza suficiente para poder tomar esa decisión tan drástica que tuvieron que tomar en ese momento. Así que todo esto que estamos aprendiendo no es que no lo vamos a hacer, no es que no haya decisiones que tomar, pero no debemos tomar nuestra decisión. Recordemos la oración del Señor: no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor no hacía nada más lo que Él había visto del Padre. Esa era la fortaleza, esa era la razón por la cual Él podía tomar cierta decisión. De igual manera nosotros necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior para que la decisión que tomemos no sea nuestra propia decisión. ¿Cuál es el problema que tomemos nuestras propias decisiones nosotros así nada más? Que normalmente, usualmente, nosotros como seres humanos fallamos, ¿verdad? Miren los propósitos de Año Nuevo. Ya se acerca el fin de año y muchos hacen propósitos de Año Nuevo: que voy a bajar de peso, que voy a ahorrar, que voy a pagar mis deudas. Y luego pasa el año o pasan los meses y no cumplimos nuestra promesa, por decir algo. Hay otros propósitos, como a partir de mañana me levanto todos los días a las 5 de la mañana para tener mi avivamiento matutino. Un día lo hacemos, 2 días tal vez, el tercer día ya vamos fallando. Así somos. Mientras que Dios es estable, es firme. Por lo tanto, es necesario que todo esto que oímos no son reglas que hay que ir a cumplir inmediatamente, sino son cosas que debemos aprender, asimilar, ser fortalecidos y en el Señor empezar a tomar las decisiones que nos corresponda tomar. Entonces, en cuanto a este mensaje, es muy importante que consideremos si somos muy jóvenes, a qué nos vamos a dedicar. Si ya somos adultos, a qué nos estamos dedicando y qué decisiones debemos tomar en algún momento en nuestras vidas, ¿verdad? Porque para Dios le interesa esto. Si recuerdan, al principio mencioné la razón por la cual a Dios le interesa a qué nos estamos ocupando. ¿Por qué le interesa a Dios? ¿En qué nos vamos a ocupar o en qué nos estamos ocupando? Porque el hombre es muy susceptible a la influencia del dinero. Y esa es la razón fundamental, que somos muy susceptibles a la influencia del dinero. Si no hay dinero, nos angustiamos, nos desesperamos, hacemos locuras y decidimos por nosotros mismos, no por Dios. Se nos olvidan las promesas del Señor, se nos olvida la fe, sino que empezamos a resolver nosotros. Por otro lado, si tenemos mucho dinero, eso también nos corrompe, ¿verdad? Nos apartamos del Señor y empezamos a gastar de la manera incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros observar o debemos considerar en nuestras ocupaciones? Vimos que los principios en el Antiguo Testamento o las profesiones que Dios mismo iba estableciendo tenían que ver con, por ejemplo, la crianza de ganado, la confección de vestimenta, profesiones que sacan su materia prima de la misma naturaleza, toman de la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, en la crianza de animalitos es bien interesante considerar esto, porque lo que se invierte es la fuerza humana, ¿verdad? Nuestra fuerza en cuidarlos, alimentarlos, etcétera, etcétera, y los mismos animalitos se van multiplicando. Así que en esa multiplicación donde la riqueza se va agrandando, nadie es perjudicado. Y entonces observen esa palabra, que en nuestra actividad económica nadie debe salir perjudicado, ¿verdad? Tenemos que estar en lo que hagamos, tiene que multiplicarse, ¿verdad? Si estamos trabajando la tierra, no solamente tomar de la tierra y que la tierra no se renueve, por ejemplo, ¿verdad?
Solo dañar la tierra, tomar de ella, sin traerle, sin que la tierra, pues sí, se restaure. Eso es muy importante, ¿verdad? Miremos al principio, en el caso de Adán y Eva, ellos, su trabajo era solamente cuidar del huerto. Pero después de que pecaron y fueron expulsados, les tocó labrar la tierra. Y esto es bien interesante. Antes de haber sido juzgados y maldecidos, ellos no labraban la tierra. Después les tocó labrar la tierra. Pero esa fue la primera ocupación que le agrada, que recibió el hombre, y esas que le agradan al Señor. Muy bien. Entonces, el principio es que lo que vayamos a hacer no vaya a empobrecer a alguien más. La actividad que hagamos tiene que generar el aumento de bienes, ¿verdad? Más bien que el aumento de cierto capital, ¿verdad? Sino el aumento de la riqueza, el aumento en bienes. Entonces, consideremos, por ejemplo, la actividad que tenía Pablo. Pablo no siempre se dedicó a hacer tiendas, pero en algún momento le tocó, ¿verdad? Y esta actividad no está, digamos, pues está relacionada con Pablo definitivamente, pero no con su servicio al Señor directamente, porque en el momento que él dejó de recibir las aportaciones de los hermanos, porque él en algún momento escribió, ¿verdad? Hagan la colecta antes de que yo llegue, ¿verdad? O de repente él agradecía el pastoreo de los hermanos cuando le mandaban la provisión. En algún momento la provisión se detuvo. Y entonces, ¿qué hubo que hacer? Pues igual, consultar con el Señor, tener la comunión apropiada. Y por cierto tiempo, él volvió a la actividad comercial y se dedicó a lo que él hacía, que era hacer tiendas, hacer carpas. Y esta es otra actividad que a Dios le agrada. No el hecho de hacer carpas propiamente, sino la actividad donde él, pues también de la naturaleza, toma materia prima y la convierte en otro bien, ¿verdad? Entonces, en el caso de las tiendas, lo que pasaba con esto es que habían más tiendas, las cuales se vendían, y había había un excedente, digamos, se invierte en materia prima, se invierte en la mano de obra, y luego pues en la transacción comercial hay una ganancia. Y es de eso de lo que el hermano Pablo logró recolectar una cierta cantidad de dinero que servía para su sostenimiento y también para el sostenimiento de sus colaboradores. Y esto es bien importante, ¿verdad? Que más adelante se hace alusión al verso que dice que el obrero es digno de su salario, pero esto se refiere a la actividad de un obrero. Y esto pues no se relaciona con alguien que sirve a tiempo completo, ¿verdad? Es totalmente distinto, ¿verdad? Totalmente distinto. Cuando hablemos del obrero, sí es un obrero, literalmente un obrero, alguien que presta sus servicios y recibe una remuneración por la actividad que está realizando. Pero volvamos al tema de Pablo, ¿verdad? Su actividad era transformar materia prima que provenía de la tierra, como lo son la madera, los textiles, y en esta actividad las tiendas usualmente se teñían, ¿verdad? Y esa actividad de teñir le dejaba sus manos marcadas. Él lo que hacía pues era cortar la tela, coser la tela, invertir su esfuerzo y energía. Entonces a esta materia prima, con la elaboración de las carpas, le añadió o le agregó valor material a estos productos, lo cual pues condujo a que pues tuviera la provisión para él, como les decía hace un momento, pero importante y bien interesante, que es la provisión para sus colaboradores. Recordemos que en el caso de Pablo, él tenía que viajar y los boletos de barco no son gratis, ¿verdad? No solo es que tenga su comida y que se compre unos zapatos, ¿verdad? Sino los gastos que implica el vivir diario, que los que estamos acá sabemos hoy día qué es esto: el pago de la energía eléctrica, el pago del teléfono, el pago del internet, todos esos pagos que ahora se hacen. Pero él, con esa actividad, un tiempo
no sabemos exactamente cuánto, trabajó, logró la cantidad que requería y luego siguió en su ministerio. Son situaciones que pueden darse, pero es la segunda actividad que al Señor le agrada. Porque en el intermedio, en el origen, el intermedio y el final de la transacción económica, nadie es empobrecido. Y esto es importante. Nadie debe ser perjudicado en nuestra labor comercial. Es el principio que estamos aprendiendo en esto, ¿verdad? Entonces, en nuestra actividad, si fuera una actividad agrícola, es la actividad más bendecida y más agradable al Señor, al igual que la ganadería. Y están los obreros, que son estos que proveen su servicio, ¿verdad? Con el hermano José trabajamos algún tiempo en el tema de la construcción, no juntos, él allá en Colombia y yo por aquí por Guatemala. Tuvimos que ver con la construcción en algún momento de nuestra vida, no más. Yo ya no seguí en eso desde que me casé porque cada proyecto era lejos, ¿verdad? Había que irse. Aquí en Guatemala los planes en proyectos de construcción son 22 días ahí metido y 8 días afuera. Imagínense, eso es... Y a dormir como pueda, a comer como pueda, ¿verdad? Y luego, especialmente en los proyectos carreteros, nos tocaba a nosotros, aquí decimos romper montaña, y estar, algún tiempo estuve en la selva del norte de Guatemala y esto era emocionante, pero ya después no, ¿verdad? Pero ahí se prestaba el servicio profesional, es un obrero. Esa es otra de las profesiones que son agradables al Señor. Son agradables al Señor porque, pues, en la transacción económica, de nuevo, y perdonen que repita una y otra vez, pero es el principio, ¿verdad? Nadie es perjudicado, ¿verdad? La riqueza crece, ¿verdad? En el caso de un proyecto carretero, el desarrollo de las comunidades, el comercio se beneficia, la educación, etcétera, ¿verdad? Pero nadie es perjudicado. Nadie debe ser empobrecido por una actividad comercial, ¿verdad? Si es alguien que manufactura, pues está bien, ¿verdad? Toma la materia prima, la trabaja, la vuelve un producto X y le agregó valor a la materia prima, ¿verdad? Pero los productores de la materia prima recibieron el beneficio, los trabajadores que transformaron la materia prima reciben el beneficio y el cliente, ¿verdad? Porque compra un producto que está buscando. Entonces todos son beneficiados y en mi actividad económica nadie es perjudicado, nadie es empobrecido. Mi actividad económica se vuelve agradable delante de Dios. Pero entonces, ¿y por qué tiene que ser mi actividad económica agradable delante de Dios? Porque si mi actividad perjudica a alguien o empobrece a alguien, ¿verdad? En ese momento, nosotros, el que se comporta de esta manera, haciendo pobre a alguien o perjudicándolo, es que el que actúa de esta manera está actuando bajo la influencia que tiene el dinero. Ese es el asunto, ¿verdad? Ese es el asunto, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros estemos libres de la influencia que ejerce el dinero sobre las personas, ¿verdad? Entonces, hasta el momento estamos viendo que al Señor le agrada, pues, la actividad agraria, la actividad de la crianza de animales, también el asunto de la transformación, ¿verdad? De la materia, de las materias primas, la confección de algún tipo de producto, también un servicio, ¿verdad? Los servicios también son interesantes, ¿verdad? Porque se invierte el tiempo, la capacidad psicológica del que está creando un producto. Hoy día es muy común los productos digitales, ¿verdad? Pero en un producto digital que se está creando de cero, nadie está siendo otra vez perjudicado. Nadie está siendo empobrecido. Son las dos cosas que no debemos perder de vista. Déjeme aquí avanzar un poco más. Hay algo bien particular en el asunto de la siguiente actividad que quisiera mencionar, que es las actividades que son puramente comerciales. Lo que estábamos hablando hace un momento eran actividades productivas, ¿verdad?
cultivar, ¿verdad? Aún el comercio de estos productos está bien, ¿verdad? Mientras no perjudiquemos a nadie, mientras nadie sea empobrecido. Pero en el comercio o las actividades puramente comerciales, donde solo compramos y vendemos algo, existe una situación en medio que vamos a decir. Por ejemplo, el hermano nos pone un ejemplo bien interesante acá, y el ejemplo es que, por ejemplo, el presidente de una nación va a visitar otra nación, y cuando está de visita se da cuenta que hay una gran necesidad de cierto medicamento por una enfermedad que está siendo proliferada. Y esto pues nos va a sonar muy conocido ahora, ¿verdad? Y para esta gente él tiene el medicamento, que usualmente cuesta, que digamos $5, ¿verdad? Pero viendo que esto va a ser un gran beneficio, si esto, en vez de venderlo a $5 a este país, yo vengo y se lo voy a vender a $20. Imagínese esto, ¿verdad? Sí entiende este concepto. Mire lo que está pasando, por ejemplo, acá en Guatemala. Hace unos días, pues por cuestiones políticas, y las cuestiones políticas saben ustedes que obedecen mucho a intereses económicos, ¿verdad? Entonces el país se levanta y bloquean carreteras, ¿verdad? La gente común bloquea carreteras por casi 2 o 3 semanas, no ni sé cuánto, pero era un montón. Pero al bloquear las carreteras empieza a haber desabastecimiento de productos, desabastecimiento de combustible. En algunos departamentos del occidente, como entran en pánico, ya no había gasolina en 2 días. Imagínense, ya no había gasolina, ya no había ciertos productos. En la capital no padecimos tanto de ese problema, sin embargo, pasó algo. En los mercados, por ejemplo, ciertos productos de la canasta, los productos de la canasta básica que ya tenía la gente en bodega, de repente se pusieron a otro precio, ¿verdad? La libra de papa de costar 2.50 quetzales llegó a costar 12, 14, 16 quetzales. Imagínense eso, ¿verdad? Eso es una situación, una actividad eminentemente comercial, y la gente ganando el mismo sueldo, ¿verdad? Y algunos no pudiendo aún ir a sus trabajos porque no había transporte, etcétera, etcétera. Esa es una manera impropia, que a Dios no le agrada, de la actividad eminentemente comercial. Imagínense, hacer más pobre al pueblo. Mire qué pasó con la gasolina. Le subieron 2 quetzales, le subieron 4 quetzales, y luego le subieron 2 quetzales y luego le bajaban 1. Le subieron otros 2 y luego le bajaban 1. ¿Qué estaban haciendo? Subiéndole 2 de todas maneras, ¿verdad? Entonces muchos no nos damos ni cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, y entonces otra vez sucede que en la actividad comercial que se está dando, la gente sí está siendo perjudicada. La gente está haciéndose más pobre, la estamos haciendo más pobre si fueran estos nuestros negocios, o si fuera esta nuestra manera de continuar. No me he dado cuenta ahora que pues está casi normal, porque todavía hay protestas y la situación aquí está pues muy efervescente. Pero no me he dado cuenta bien si los alimentos llegaron otra vez al precio de antes. Pero se da cuenta de esto. Esta situación, esa situación es movida ¿por qué? Por el interés comercial. Aprovechemos ahorita, vendemos todo caro por una semana y sacamos la ganancia del resto de 2 meses en una semana. ¿Ve? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos envueltos en una actividad económica de esa manera? Nuestra mente sucumbe a la avaricia y solo estamos pensando, como les comentaba de aquel hermano, ¿verdad? Dormía pensando a quién le voy a vender, a quién voy a llamar, cómo le hago para promocionar los productos en las reuniones. En vez de estar disfrutando al Señor, y ahí estaba pensando, ay, el Señor me iluminó con este nuevo negocio, y ahí en media reunión escribiendo ideas, ¿verdad? Entonces ya nuestra mente ya no está hecha para otra cosa, ¿verdad? Ya se nos olvidó que con sustento y abrigo deberíamos estar contentos. Y también interesante que esto que mencionó, no sé la situación en Colombia, pero sí sé la situación en Guatemala, no en todas las iglesias, pero en la mayoría.
La mayoría de las iglesias locales está llena de gente pobre, ¿verdad? De gente pobre. El asunto, y no digo que esto sea malo, pero digamos, a diferencia de otros grupos a diferencia de otros grupos, digámoslo de esta manera, dentro del recobro del Señor existe bastante honorabilidad, ¿verdad? Bastante decencia, ¿verdad? Y entonces los hermanos y hermanas inician sus emprendimientos y el hermano dice aquí, y hay el riesgo de que se vuelvan adinerados. Hay el riesgo de que les vaya bien porque trabajan bien. Entonces eso es un problema. Porque una vez que salen de la pobreza y entran en otro estado o estatus social, dígase, ¿verdad? Suben de clase, digámoslo de esta manera para ser muy claros. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Caemos bajo la influencia que tiene el dinero sobre los humanos. Y en el mensaje anterior, no sé si lo hablé o en otro, pero el dinero mueve el mundo. Y esta es una frase que no van a dejarme, pues creo que estarán de acuerdo con nosotros. Pero esa frase tiene mucho significado bajo este contexto. El dinero tiene influencia sobre el mundo. Entonces hace que personas cambien, ¿verdad? Hace que familiares se vuelvan enemigos, ¿verdad? Hacen que amigos pierdan la amistad. El dinero tiene esa influencia, ¿verdad? Cuando personas se ven llenas de dinero de un momento a otro, no saben qué hacer y cambian totalmente. Entonces, es bien interesante esto, ¿verdad? Debemos considerar nuestra actividad económica, ¿verdad? Sin juzgar a nadie, y tampoco es que vayan a ir corriendo a renunciar al trabajo que tengan, sino toquen al Señor, ¿verdad? Que el Señor siempre abre una puerta. Que el Señor abra las puertas, ¿verdad? Que nos dé ese sentir tan claro. Y les digo otra vez, este mensaje es tan particular, pero tiene sentido tiene mucho sentido porque Dios quiere ganar nuestra alma. ¿verdad? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces la actividad económica es importante. El que no trabaja no va a comer, ¿verdad? Esto es así. Entonces, lo que significa en esto es que nosotros no debemos vivir para eso nada más, ¿verdad? El sustento, hay que ir por el sustento, ¿verdad? Si tiene sus negocios, si tiene sus empresas, amén, hay que seguir adelante. Y saber qué va a hacer con lo que el Señor le está dando, ¿verdad? Hay tantas oportunidades para dar. Y creo que hace un poco de semanas que vimos este asunto de lo financiero. ¿Cuál era el principio para recibir? El estar dando. Si a usted le da mucho el Señor, es por esa razón, ¿verdad? Que tenga su sustento y tenga lo que necesita para realizar sus actividades y lo demás hay que dejarlo correr. Pero volviendo a esto, nuestra actividad económica debe estar bajo el principio de no perjudicar a nadie y de no hacer más pobre a la gente o a sus clientes o a quien vaya dirigida su actividad. ¿Cuáles son las actividades económicas que le gustan o que le agradan al Señor? Pues el asunto de producir de la tierra, el asunto de transformar materia prima, agregándole valor, y también los obreros, ¿verdad? Los obreros son desde mano calificada, mano de obra no calificada, mano de obra calificada, dígase los que tengan un nivel profesional que prestan sus servicios, médicos que trabajan por un hospital, docentes que enseñan, etcétera, ¿verdad? Cualquier tipo de estas actividades, siempre y cuando no perjudiquen y no empobrezcan, hagan crecer la riqueza, que aumenten la riqueza. Entonces es un mensaje muy interesante, bastante humano, pero para practicarlo requiere la fortaleza de tener al Señor no solo como vida, sino como persona, donde el Señor es quien hace su voluntad y no nosotros. Hermanos y hermanas, qué gozo, de veras me hizo falta estar con ustedes la semana pasada, pero hasta aquí me detengo. Gracias al Señor por su palabra. Amén, hermano Josué. Muchas gracias por este mensaje. Queda abierta la reunión para que podamos profetizar, confirmar la palabra. Ojalá todos podamos compartir de lo que el Señor nos ha regalado en esta noche. Entonces, dar la mano o abrir su micrófono.
nos regulamos en el tiempo también. ¿Sí? Amén. Bueno, Amén, hermanitos. diga, hermano. Realmente que el Señor nos conceda el don del discernimiento para que veamos que cuando somos bendecidos en el plano económico, que el Señor muy generosamente para que suplamos a nuestras necesidades. Pero como hemos dicho tantas veces, un agua estancada se empoza y se pudre. Los, el pan debe correr sobre el río y llegar hasta donde tiene que llegar. Es imposible que digamos que somos cristianos, que seguimos al Señor, que lo amamos y sabiendo de personas concretas que están a nuestro alrededor y nosotros pudiendo salir a su encuentro de alguna manera, no debemos cerrar el corazón. Es cierto, el corazón, el dinero endurece el corazón del hombre. No es que si yo lo doy esto, entonces después con qué me voy a quedar. Recording stopped. De sin contar que la situación, el Señor, cuando ve un corazón generoso, y no debemos hacerlo por eso, el Señor suplirá. Además, estamos proveyendo para hijos, iglesia, para las necesidades de la iglesia local a la que pertenecemos o a donde podamos ayudar. El caso es que tener en mente que el Señor nos da, pero para que también dejemos fluir y correr hacia otros. Las riquezas no son dadas para que las acumulemos egoístamente. Realmente el apego al dinero es un gran impedimento para el avance espiritual. No es el tener, no es el tener medios económicos, es el apego y el manejo que le damos. Nosotros sabemos que si el Señor nos bendice es para que a nuestro turno nosotros dejemos que esas bendiciones corran a otros. Amén, hermanos. Amén, hermana. Adelante, ¿quién más va a compartir? Amén, Bueno, santo. Gracias y paz, mis hermanos. amén, hermano Juan. Pues qué precioso es esto. El Señor dice en su palabra que no podemos servir a dos amos. Es importante que Dios es nuestra prioridad, Él es nuestra centralidad y que el dinero es algo que el Señor nos regala, que no es de nosotros, que es de Él. Y que cuando tenemos la oportunidad de ayudar a otras personas en cualquier situación que tengan, pues alabado sea el Señor que nos dio estos recursos para poder apoyar. Oh Señor Jesús, el Señor siempre nos da unas habilidades a cada uno, dependiendo de nuestras capacidades, para que podamos dar ese tributo, digo yo, no sé si poner la palabra, pero esa ofrenda que el Señor quiere, porque así como hay hermanos que dedican su tiempo a ministrar palabra, a dar la palabra, ellos merecen su paga, como dice la palabra. Y por eso, pues, invitarlo a todos los hermanos y hermanas, ya que estamos aquí reunidos, que cuando haya la escuela de la verdad, la escuela de música, ofrendemos para que el cuerpo de Cristo sea expresado a través de esa ofrenda, a través de esos niños de la escuela de la verdad, a través de esos señores que participan en la escuela de la verdad, esos sacerdotes que ministran palabras, los mismos sacerdotes que también enseñan a los niños a tocar instrumentos, bueno, muchas cosas que el Señor da. Y a veces de verdad cuando el Señor nos provee más recursos, nos dejamos distraer muy fácilmente, porque el enemigo es muy sutil, siempre lo he dicho, en distraernos, en decirnos de que no, ya estás bien, ve a hacer una cosa, ve a hacer otra, esto, y entre uno más adquiere, el enemigo lo distrae a uno más. Amén, Santo Jesucristo es el Señor. Amén. Hermana Gloria, adelante. Amén. Bueno, sí, este tema de las ocupaciones es realmente difícil, ¿no? Un poco difícil porque definitivamente el dinero es algo muy atractivo para el ser humano y el Señor es claro y dice en su palabra que hay de todos los males es el amor al dinero. Y bueno, y yo digo, ¿a quién no le gusta el dinero y cómo fácilmente nos enamoramos del dinero desde pequeñitos y porque es algo que logran lo que nosotros en un momento dado nuestra alma puede desear. Entonces es un tema bien, sí, difícil, podemos decir, es un tema bien difícil de poder manejar. Y bueno, gracias que nosotros tenemos al Señor,
Gracias que nuestra entrega y nuestra consagración son para mí, son vitales para que nosotros podamos cada día depender más, como decía aquí, que no solamente el Señor sea nuestra vida, sino que sea también nuestra persona, que Cristo realmente logre vivir en nosotros y que eso pues para mí es definitivo. Si yo pudiera decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pues si realmente Cristo dirigir todos va en todas las situaciones que nos toca en esta tierra para conseguir nuestro sustento, para el trabajo, ¿no? Entonces esa comunión muy íntima con el Señor en todo el tiempo es la que nos puede guardar de que nuestro trabajo y nuestras labores no sean influenciadas por el amor al dinero o que nos vuelvan avaros en el sentido de que cada vamos a querer más, que no nos va a satisfacer lo que estamos ganando en ese momento, sino que de pronto vemos el socio o el compañero de trabajo que está ganando más y ya eso se convierte en que nuestro corazón está ya anhelando más y más, lo cual pues indudablemente nos saca del propósito y plan de Dios, es que ese corazón cada nuestra relación y el plan de Dios con nuestras vidas, que el Señor necesita hacernos unas nuevas criaturas, transformarnos, necesita renovar nuestra mente, darnos un corazón cada día más puro para Él. Entonces, sí, el amor al dinero es algo muy, yo digo, muy delicado y muy peligroso para que nuestra relación y el propósito de Dios en nuestra vida se pueda cumplir. Anhelamos, hermanos, anhelamos, nuestro anhelo más grande es ser vencedores, es reinar con Cristo, pero el amor al dinero indudablemente va a impedir esto. Y esto nos debe poner a pensar que es algo que de nuestra comunión, tocar al Señor y decirle, Señor, guárdame de amor al dinero, de no vender mi vida, de no, aún sí, aún yo puedo vender, es decir, mis actitudes, venderme por dinero, porque así sea en contra de las cosas de Dios, que el Señor nos guarde, el Señor nos guarde y que nos dé un corazón cada día más puro para que el dinero no sea un instrumento de Satanás en nuestras vidas. Adelante, José. Amén, hermanos. Pues gracias al Señor porque pues, bueno, a los que alguna vez fuimos patrones, a los que alguna vez fuimos obreros, a los que, bueno, hoy la palabra del Señor nos habla de diferentes formas y como decimos, la palabra es para cada uno, hermanos. Y sí, no hay más problema, o sea, el dinero no tiene la culpa, yo creo. Es el amor que se le pone al dinero y por el amor mucha gente hace muchas cosas raras. En las noticias hemos visto tantas cosas tan raras que pasan, los hijos matando a los padres, hermanos, todo por el amor al dinero, se acaba todo, se enfría todo. Aún entre familia de creyentes pasa eso, hermano. Porque la raíz de todos los males, como dice la palabra, pues es el amor al dinero. Pero porque falta crecer Cristo en nosotros, hermano. Cuando el Señor toma posesión de nuestra parte emotiva, al comerlo, al beberlo, al disfrutarlo, como decíamos la semana pasada, pues es Cristo el que toma las decisiones. Y realmente el dinero en buenas manos fluye, así como nos decía hoy el mensaje, hermanos. Porque el Señor necesita dadores alegres y de dadores alegres que tengan dinero para, como decía la hermana ahorita, para respaldar, como el hermano Juan también lo decía, para respaldar las obras que tiene el Señor en la tierra y que necesita el dinero. El Señor necesita el dinero que tenemos los creyentes en nuestros bolsillos para que la rueda de la economía gire en folletos, en el pago de transportes, en la alimentación a los misioneros. Bueno, el dinero se necesita. Y entonces, ahí viene de Hebreos 3:16, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Que cuando el dinero esté en nuestros bolsillos, no se nos ayude, no se nos olvide la ayuda mutua, hermanos. Que debemos ayudar a los que están en necesidad. No hay nadie que dé un pan cuando no ha sentido hambre, hermanos. Entonces, la palabra nos habla hoy, pero tiene que ser recibida con el Espíritu, una de emociones
y con un hermano de Vida Iglesia en otra que es muy bendecido, pero bendecido. No sé si será bendecido o será mamón o qué, pero lo llamé antes, hermano, como a modo de testimonio, lo llamé antes de irnos para Lítero, para invitarlo. Me dijo que había comprado otro carro, que tenía ese carro y me mandó fotos de las dos camionetas, tremendas naves de más de 150 millones de pesos, yo creo. Y le dije, pues ya tenemos dos carros para ir al Lítero. Dijo, el día que le quiten, que tengo que ponerme corbata, yo voy. Vamos a tener una charla sobre lo que es los diezmos. Decía, a mí muéstreme que tengo que dar los diezmos en el Nuevo Testamento y los doy. Entonces me cuestionó mucho porque es de parte de Dios ese dinero, porque cuando es de parte del Señor hay gozo en compartir con los santos, en brindarles ayuda. Decía, bueno, entonces, ya que no tiene, ya no puede ir por eso, no puede recogerme ningún carro, pues entonces ayúdeme con un pasaje. Dijo, no, hermano, es que ahorita no tengo plata. Hermano, entonces uno dice, wow, la plata está en las manos de los santos, pero le falta comer, beber y ver la luz. En tu luz veremos la luz, dice la palabra del Señor, hermanos. Entonces no es cuestión de eso, sino de que Cristo sea el que se quite las cosas, hermano, y dárselas al hermano. Dice también, nos hablaba a los que hemos sido patrones y hemos sido empleados a la misma vez, hermano. Y hay un caso en la palabra de Dios de Filemón, donde Filemón tenía a un esclavo Onésimo y se le había volado, y yo no sé qué más había hecho, no me acuerdo, pero Pablo lo cogió, lo pastoreó, fue hermano de Pablo y se lo envía a Filemón y le dice que si algo le debe a Filemón, que él se lo paga, pero que lo trate ya no como a un esclavo, sino como a un hermano en Cristo. Entonces hace falta a veces esa relación de patrones con obreros como hermanos en Cristo. Tu vez le dice a Onésimo que no lo vea, que ya no se porte como un esclavo, sino como un hermano, porque un hermano vela por las cuestiones del hermano. O sea, ya hay una afinidad más, hermanos, que no por ser esclavo, entonces voy a hacer las cosas porque me toca o porque me pagan, sino porque me nace ese Cristo dentro de mí, trabajar por la empresa que me está dando el sustento para para mi familia. Entonces, lo que yo veo este tema, hermanos, es que necesitamos comer, beber y disfrutar más a Cristo para que las cosas materiales no nos olvide de hacer la ayuda mutua a los hermanos, hermanos. Es a comer y a beber para que el problema del dinero no sea un problema, sino una bendición, porque cuando comienza a gastarse el dinero, comienza a llegar. En la palabra dice, saque las cosas viejas para que lleguen las nuevas. Entonces toca sacar los billetes debajo del colchón para que lleguen los de 100,000, hermano. Amén. Gracias y paz, santos. Amén. Gracias, hermano. Adelante, hermano Andrés Fonseca, y se prepara la hermana Diana. Amén, hermanitos. Este mensaje muy edificante, hermanitos, que nos habla que no debemos vivir cautivos de las ocupaciones, ¿no? Y ahí en las ocupaciones pues viene el dinero. Si uno vive ocupado de las ocupaciones, pues ahí es donde está el dinero. Y todo esto, pues yo me identificaba en mi vida anterior que llevaba de todo esto, ¿no? Que uno se ocupa de una cosa y el dinero le gusta y entonces ya se hacía más al dinero y quería más y más y más y iba avanzando en nosotros cada vez más. Entonces, inclusive después de que recibí al Señor también siguió avanzando ahí y gracias a estos mensajes pues se da uno de cuenta de que no pueden existir esos dos ídolos, ¿no? Del dinero y de Dios, porque entonces está allí en el dinero o está Dios. Dedicarle más tiempo al Señor, que es que dice él que primero buscar el reino de los cielos y después ahí sí el resto será añadido. Y gracias al Señor, pues uno se está edificando acá y me ha limpiado muchísimo, me ha quitado muchísimas cosas, ese ídolo que era importante, que era súper importante para mí, ¿no? Eso corría atrás del dinero, a donde había dinero, allá estaba yo, Señor Jesús. Pero no, gracias al Señor limpiando y de todo, también en las actividades comerciales, era uno también que me identificaba en eso. Aquí en este sector donde yo habitaba, pues habían derrumbes
y aprovechaba yo ese, como dice el hermanito, aprovechaba yo ese cuartico de hora que se derrumbara la carretera para ir a cargar un camioncito de papa a un lado y ir a transportarla a otro y cobrarles el precio pues mucho más elevado y ya se da uno de cuenta que Dios lo perdone a uno de todas esas cosas que uno estaba cometiendo, ¿no? En lugar de llevar bendiciones a la gente que estaba perjudicada, lo que llevaba era uno maldad y todo, ¿no? Y aprovechaba de ese cuartico de hora, pero gracias al Señor le quita a uno todos estos velos de poder mirar de todas estas cosas que uno estaba cometiendo. Y no, hermanitos, discernir bien la palabra, ¿no? Pedirle al Señor que, por eso él nos dice que nos debemos abrirnos al Señor y tomarlo como nuestra persona, ¿sí? Que se haga la voluntad de Él y no la de nosotros. Entonces ahorita estamos en ese proceso de transformación y como decía el hermanito José, comer y beber, que ahí es donde está toda esa transformación cada día por día y lo va uno cambiando esa forma de pensar y esa forma de actuar uno. Amén, hermanito. Amén. La hermana Diana Sánchez y después la hermana Janet. Sí, amén. Amén, porque sí, debemos primero amar a Dios sobre todas las cosas, hermanos. No amar el dinero. Amén, porque el Señor nos da la sabiduría para cómo manejar el dinero y cómo pues poder edificar la iglesia con aportes que uno haga. Amén, porque esta labor se necesita de oración, hermanos. Es un deseo que Dios le pone a uno y es lo que estoy orando, hermanos, por ese deseo que tengo en mi corazón de elaborar para la iglesia, hermanos, de elaborar en cualquier labor que ustedes hagan, hermanos, de ser dispuesta solo para el Señor, que lo que Él desee sea mi deseo. Amén. Amén, hermanita. Adelante, hermanita Janet. Amén, amén. Gracias al Señor por esta palabra y me gustaba cuando el hermano nos decía que es un tema muy particular y sí que lo es. Sí que lo es, pero hace parte, hermanos, de la salvación que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Verdaderamente Él entró como en nuestro espíritu y lo ha redimido, pero quiere extenderse para ganar nuestra alma en esta era, ganar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestro corazón. El problema siempre va a estar en el alma y en el corazón. Pero si cada día el Señor se extiende y lo gana, tomando en nosotros nuestra mente, transforma nuestra manera de pensar, nuestras emociones y nuestro corazón limpio, somos aquellas personas que son justas en nuestras diferentes ocupaciones. Tanto en una ocupación teniendo el pensamiento de nunca perjudicar a nadie en nada, antes más bien ayudarlos. La parte comercial, ser justos, no buscar mi propia ganancia a fin de aniquilar a las otras personas, sino que cada actividad que yo pueda tener sea justa en cuanto a las cosas que sean prominentes al dinero. Y sí, hermano, porque es que el mundo, como nosotros ya no somos del mundo, el mundo siempre piensa en ganar para sí. Nosotros estamos aquí es en ser bendecidos porque Dios ya nos bendijo, pero con lo que nosotros nos ocupa en bendecir a otros, sin perjudicarlos y sin dañarlos. Pero para eso necesitamos tener un corazón puro, hermano, un corazón sin codicia, un corazón sin ambición. Pero si mi corazón todavía está con eso, debo pedirle al Señor, Señor, escudriña mi corazón y límpiame de todas estas cosas, porque yo quiero hacer lo que terminó el hermano, representar al Señor, porque el Señor es un Dios justo y veraz.
En Él no hay mentiras ni engaño. Entonces, yo le doy gracias al Señor por esa palabra porque necesito decirle, Señor, gana mi mente, mi voluntad, mi emoción y mi corazón y hazlo tal como tú desees. Si ese pensamiento y esa oración está en mí y en todos mis hermanos, todo lo que hagamos será representando al Señor en todas las ocupaciones, porque ese es el deseo del corazón haber entrado en nosotros. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿para qué Dios nos salvó? No solamente para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Él nos está salvando cada día es para que le representemos y le expresemos en todo nuestro diario vivir. Entonces, que el Señor tenga misericordia de mí y de cada uno de mis hermanos. Y si esta palabra la hemos escuchado esta noche, nos la demandará. Señor, haznos hombres y mujeres justos en ti. Amén. Amén. Adelante, hermana Margarita. Amén, hermanos. Gracias, Señor. Oh, Señor Jesús, nosotros siempre conversamos y ahora estábamos escuchando al hermano Josué y damos gracias a Dios por estar en la vida de iglesia, hermano. Sí. No hay ningún otro lugar donde se nos hable que donde esté nuestro tesoro estaría nuestro corazón. Oh, Señor, que somos alentados, que el hermano nos pueda recordar, que Dios a través del hermano nos recuerde. Oh, Señor Jesús, que cómo debemos servir. Oh, Señor, que nos siga alentando, que sin duda nosotros podamos ofrecernos por completo al Señor, sin remordimiento, sin culpa, sino que podamos decir, Señor, como decía el hermano, todo lo que tenemos no es nuestro, no le pertenece al Señor. Oh, Señor Jesús, agradecemos que llevamos la vida de iglesia y sin duda uno ha pasado muchas necesidades en cuanto a la vida cristiana, pero nosotros hablamos al Señor que vemos lo importante que es la ofrenda, hermanos. Oh, Señor Jesús, cuán importante es para que se pueda distribuir tantos gastos que hay, hermanos, por causa de todos aquellos que quieren venir, de los que han de venir. Señor Jesús, os agradezco que el Señor nos aliente y con estas palabras el Señor siga guardando nuestro corazón, que podamos ofrender nuestra alma, también todo nuestro ser, mirando al Señor. Damos gracias a Dios, hermano, por estar en la vida de iglesia, por oír estas palabras, hermano. Amén. Amén, hermana Margarita. Bueno, otro hermano, nuestra ocupación. Es un título muy importante y que la salvación orgánica. Es que el Señor quiere que salvemos nuestra mente de emociones que sean transformadas. Por eso necesitamos pedirle, Señor, satura tu espíritu, satura toda nuestra mente, de emociones que sean las tuyas. Esa es la salvación orgánica que debemos todos estar orando y laborando en ello, ¿no? Entonces debemos estar abiertos a suplir como su persona, que hagamos su voluntad y no la nuestra, porque vienen los ataques del enemigo. Si tenemos, bien, y si no tenemos también, bien, o sea, tenemos que ser equilibrados. Entonces, ¿y eso cómo lo hace? Lo hace el Señor de nosotros. Entonces depende de qué nos vamos a ocupar. Necesitamos que esta palabra se haga vida en nosotros, que esta palabra se haga la misma persona del Señor en nosotros, como veíamos y nos explicaba el hermano. Nosotros no debemos confiar en el Dios dinero, cómo hacer dinero, porque a veces nos preocupamos por cómo hacer este negocio o aquel, y resulta que en una reunión y estamos pensando en el negocio. Y también lo explicaba el hermano. No, el Señor sabe y conoce nuestros corazones. Él no nos deja avergonzar en lo absoluto. Pero si el Señor nos ha dado ese dinero, es mejor inversión que para con los hermanos, porque uno de los temas en la vida de la iglesia es buscar dadores. ¿Para qué? Para la expansión del evangelio en todas las naciones y vendrá el fin. Entonces se necesita, sí, claro, pero con unos corazones puros y sinceros. Dios es estable, es firme. El hombre es muy susceptible con el dinero. Si lo tenemos o no, lo tenemos. Entonces, no nos volvemos, si no, estamos sufriendo y pensando
en ambicionar lo que no tenemos. O sea, son cosas tan difíciles, por eso el Señor nos habla que es el amor al dinero es el mal de todo lo que sucede. Hay guerras, hay problemas, cuando hay herencias, se separan las familias, conozco muchas familias que por las herencias se han vuelto enemigos. Y así sucesivamente hay problemas entre las naciones, entre los países. Si por allá llueve en Guatemala, por aquí no escampa. Entonces, tenemos muchas situaciones también de que hoy sube una cosa y no baja el precio. Entonces, pero pues, se están beneficiando muchas personas a costa de otras personas. La actividad agrícola y la actividad ganadera son agradables al Señor. Me gusta mucho el tema de la actividad agrícola. El enemigo ataca mucho en la actividad agrícola porque sabe que es agradable al Señor. Entonces, él recibe los insumos, él recibe muchas cosas. Entonces, el Señor abre puertas también. El Señor quiere ganar nuestra alma. El objetivo es que podamos salvar el alma, mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Entonces necesitamos pedirle al Señor que se ature con tu espíritu mezclado con el nuestro, y que Él pueda escudriñar todo nuestro ser, abandonarnos a Él, para que Él nos pueda hablar y nos pueda transformar. Amén, hermanos. Si no hay ningún, bueno, hermano José, adelante. ¿Levantó la mano? Sí. Arriba que así es. Amén, yo pido que se levante. Amén.